Hola, ¿qué tal? Les saluda la doctora Fiorella Long, directora médica de la Escuela Sauder. Bienvenidos a un programa más de Sauder TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante acerca del cáncer ginecológico, cuáles son los tipos más frecuentes, cuáles son los síntomas que se presentan y qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta con respecto a ello. Hoy día de hoy tenemos a un invitado especial que es el doctor Javier Puma Medina, el cual es médico ginecólogo del Hospital Cayetano Heredia, el cual nos va a ayudar y nos va a brindar toda la información al respecto. En breve regresamos para poder hablar del tema. Regresamos con nuestro programa Sauder TV. El día de hoy tenemos el agrado de presentar al doctor Javier Puma Medina, médico ginecólogo del Hospital Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, doctora Fiorella. Sí, soy el doctor Javier Puma Medina, soy ginecólogo especialista y estoy llegando a tratar el tema tan importante que hoy en día es el cáncer ginecológico. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a hablar acerca del cáncer ginecológico con respecto al grupo etario y cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes. ¿Nos podría comentar sobre ello, por favor? Claro, el cáncer ginecológico en general es un problema que azota a la mujer a nivel mundial. Y con respecto a tu pregunta, el cáncer generalmente se presenta en mayores de 40 años en su mayoría, ¿no? Y los más frecuentes tenemos, al menos en nuestro país, en primer lugar encabezado el cáncer de mama, seguido por el cáncer de cuello uterino, después el cáncer de ovario, endometrio y útero. Correcto. Con respecto a la mortalidad, ¿cómo estamos hablando con respecto a cada tipo de cáncer o de manera general? Es bueno decir que el cáncer, en cuanto a como problema, ha mejorado en los últimos años. Esto gracias a que la tecnología médica ha logrado mejorar el sistema de diagnóstico de muchas enfermedades. Y también los programas gubernamentales han permitido de que la gente tenga un mejor acceso a una atención de salud de mayor calidad. Y en todo caso, eso ha logrado que la frecuencia de estos cánceres hayan disminuido en los últimos años. Por la pandemia, el grado de detección de estos cánceres se ha visto mellado, obviamente, porque muchos centros han cerrado, muchos hospitales Correcto. Importantes, entonces, pero aún así estamos relanzando nuevamente todos los esfuerzos para retomar esas estadísticas, ¿no? Mejorarlas, ¿no? Y estamos en ese afán de coberturar mejor este problema. Con respecto al diagnóstico precoz y la importancia de digamos, tener una evaluación previa con el paciente, ¿no? Y no detectarla ya cuando los síntomas, digamos, son muy marcados y probablemente la enfermedad de por sí ya esté muy avanzada. Claro, en ese sentido podríamos hablar individualmente según tipo de cáncer, ¿no? En general, lastimosamente, el cáncer se detecta en estadios muy tardíos, ¿no? Todavía estamos en ese problema. En el caso del cáncer de mama, también, ¿no? Sobre todo en áreas alejadas del país, culturalmente o por temor, las mujeres no acuden a una evaluación médica, ¿no? O sea, porque de repente está muy alejada la zona, o de repente tiene temor al médico, o por desconocimiento, entonces simplemente no se hacen revisar, ¿no? El cáncer de mama es muy importante, enseñar a la población, ¿no? Mujer de más de 35 o 40 años, el autoexamen de mama y complementarlo necesariamente con un estudio que es la mamografía, ¿no? Con el cual se va a detectar de manera temprana este cáncer. En el tema del cáncer de cuello uterino, importante inculcar a las mujeres que la vida sexual se postergue lo más posible, no haya un inicio pronto, ¿no? de relaciones sexuales, porque es un factor de riesgo para contraer al temible virus del papiloma, ¿no? Que es el causante directo de este cáncer. Y bueno, en ese sentido existe el método del Papa Nicolau, ¿no? La pesquisa de este virus, ¿no? Y también la colposcopía, que ha ayudado a que se detecte este problema de manera más oportuna. Con respecto al cáncer de
de ovario y de endometrio se presentan en edades mucho más avanzadas, son silentes lastimosamente, se van a caracterizar muchas veces por dolores muy sutiles en abdomen, a veces pequeños sangrados postmenopáusicos, pero son las señas como para que las mujeres mayores de 40, 50 años ya se vayan a hacer acudir, ¿no? Pero no esperar a que tengamos ese dolor, ¿no? Y acudir al centro, sino hacerlo de forma tener preventiva. esas evaluaciones continuas para poder detectar una enfermedad a tiempo. Con respecto a los factores de riesgo, ¿cómo podemos, dividirlos o saber cuáles son los signos de alarma también que podemos encontrar, bueno, que has estado mencionando? Pero más que todo, los factores de riesgo, ¿cuáles son los pacientes más vulnerables que tenemos que tener en cuenta? Ya, hablemos, para no hacer muy largo la conversación, hablemos de dos cánceres que son los más problemáticos, que es el de mama y de cuello uterino. El cáncer de mama usualmente no va a tener mayor sintomatología, ¿ya? Pero sí hay factores de riesgo, por ejemplo, aquellas mujeres que no han tenido hijos y que de repente han tenido un inicio del ciclo menstrual a temprana edad, ¿no? Entonces vemos que la lactancia materna es un factor protector y haber tenido hijos también de igual manera, ¿no? Entonces aquellas mujeres que no han tenido hijos y por el no han dado a lactar nunca, y aquellas mujeres que han tenido un inicio del régimen menstrual a los 8 o 9 años, ellas van a tener más riesgo de cáncer de mama. El antecedente familiar también es importante, ¿no? O sea, el hecho de tener una abuelita, una mamá, una tía con cáncer de mama también es un factor de riesgo. Con respecto al cáncer de cuello uterino, el factor de riesgo que ya hemos mencionado es la presencia del papillomavirus humano, ¿no? Que es una gran familia de virus que tiene una predilección por el cuello uterino, se transmite por vía sexual. Entonces la actividad sexual desordenada, de inicio muy precoz y no uso de preservativo son pues no ya reconocidos factores de riesgo para tener este tipo de cáncer. Bueno, y podemos mencionar también un poco de cáncer de ovario, que al igual que el cáncer de endometrio y el cáncer de mama también, ¿no? Mujeres que nunca han tenido hijos, nunca han dado de lactar o que han tenido un inicio de la menstruación a temprana edad, también, o sea, es decir, aquellas mujeres que han tenido una exposición prolongada a sus mismos estrógenos es un factor de riesgo. Correcto. Últimas recomendaciones con respecto a, la conducta preventiva con respecto a cáncer ginecológico, ¿cuáles nos podría brindar? Sí, dado que son problemas que se pueden presentar en cualquier mujer, la política y la evidencia científica recomienda que las mujeres deben acudir al chequeo médico, ¿no? De manera regular y periódica, ¿no? En el caso de las mujeres jóvenes, ya a partir del tercer año de iniciar relaciones sexuales, debe hacerse ya la toma de Papá Nicolau cada 2, cada 3 años. Si es posible también la búsqueda del papilomavirus, ¿no? Eso se va a hacer en consulta. Si es necesario también hacer estudios más profundos, como por ejemplo la biopsia guiada por colposcopía. Son estudios especializados, pero sencillos de hacer y en lugares donde hay acceso a ello. En esta evaluación periódica también ya en mayores de 40 años se va a recomendar la mamografía, ¿no? En mujeres en general, y en mayores de 35 años, o sea más jóvenes, si es que tuvieran antecedentes de cáncer de mama en familia, ¿no? Ellos se hacen a partir de los 35 años la mamografía anual. Estas dos medidas son lo que se recomienda hacer, ¿no? En las mujeres que van a acudir en el centro de salud o en un hospital. Esa es una recomendación válida y lo que se quiere es coberturar a todas las mujeres, ¿no? Pero parte de ellas mismas tener la voluntad de ir a hacerse ver, ¿no? Principalmente en las zonas alejadas donde de repente esta conducta no se ve muy respetada como en la ciudad, ¿no? Claro, seguir también fomentando esta cultura preventiva como médicos o como propiamente población, con esta población que menciona, ¿no? Vulnerable, porque es a veces un poco difícil el acceder a quizás en que ellos entiendan de la importancia de que es prevenir o detectar esta enfermedad, ¿no? Tan agresiva. Ahora que me has hecho acordar, si no solamente es ir a hacerse ver, ¿no? También otros factores de riesgo que está presente en casi todos, que es la obesidad, ¿no? La obesidad, tanto en hombre como en mujer, es un factor de riesgo para cualquier tipo de enfermedad.
Y en el mundo ustedes saben que la gente se muere principalmente de problemas cardiovasculares, segundo la diabetes y en tercer lugar el cáncer. Las tres causas de muerte en el mundo, correcto, con la diabetes, con el sobrepeso, y eso está relacionado con el sedentarismo, ¿no? Nos estamos alimentando mal y estamos empeorando esa condición con una poca actividad física. Correcto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias al doctor Javier Puma por haber compartido con nosotros un poco más de información acerca del cáncer ginecológico. Ya regresamos enseguida para poder dar a término nuestra conversación. Gracias. Regresamos con nuestro programa Sauder TV. Hemos estado hablando acerca del cáncer ginecológico con el doctor Javier Puma, acerca de los tipos, la mortalidad, sintomatología y la importancia de ese chequeo preventivo para poder diagnosticar o tener un diagnóstico precoz en nuestras pacientes. Bueno, damos por concluida esta entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a nuestros próximos talleres y nuestros próximos programas. Muchas gracias.